En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Continuamos nuestras catequesis, enseñanzas, estamos ya empezando a terminar el credo. ¿Os acordáis que vimos la Santa Iglesia, la comunión de los santos? Hablamos ayer de la vida eterna, de esa fe de la Iglesia en la vida eterna y además del juicio particular, como en ese momento después de nuestra muerte, pues nos encontraremos con aquel que nos llamó a la vida, con aquel que nos ama, nos preguntará acerca de cómo hemos gestionado nuestras responsabilidades, los pensamientos, los deseos, los sentimientos, las decisiones que hemos tomado. Bien, y eso lo tenemos que vivir, pues por un lado, con muchísima gratitud porque Cristo ha muerto por nosotros y también con cierto sentido de la responsabilidad. No puedo dedicarme a perder la vida, sin más. Dicho lo cual, entonces, fijaos, las verdades de fe que nos enseña la Iglesia, que se llaman las postrimerías, son que después de la muerte suceden las siguientes realidades, que es o el purgatorio, o el infierno, o el cielo, y después, evidentemente, la resurrección de la carne en el momento del juicio final, y ese será el momento de la nueva creación. Pues a mí me gustaría hoy compartir con vosotros, lo he sacado un poquito de las enseñanzas del catecismo, o he visto también una carta preciosa de Benedicto XVI sobre la esperanza que salva, ¿no? Spe Salvi, que me parece uno de los documentos más bellos que yo he escuchado del purgatorio. Porque, claro, respecto al purgatorio, pues ahí tenemos esas imágenes medievales de las llamas, las almas medio desnudas quemándose en el fuego. Hay mucha gente todavía que al hablar de la pena de daño, de la pena de sentido, ahí confundían, claro, dices, pues no tengo cuerpo, ¿cómo voy a padecer físicamente? Es un tema como que muy oscuro. A mí me gustaría clarificar que primero el purgatorio es una expresión de la misericordia divina. Que el purgatorio no se tiene que entender tanto como un castigo, cuanto como un momento, un estado del alma en el cual te das cuenta quién eres, te das cuenta qué ha habido en tu corazón y sobre todo te encuentras con esa misericordia y esa gracia divina para ser transformado completamente, lleno de luz, lleno de vida, lleno de Dios. Decía Benedicto XVI en Spe Salvi, en el punto 45 al final, dice que la opción de vida, o sea, lo que tú has optado, lo que tú has decidido ser en tu vida, eso culmina con la muerte. Esta vida entonces, como decíamos ayer, se presenta ante el juez y en ese sentido tú ya has quedado voluntariamente definido. Y dice que hay personas que por su libertad, las hay, dice, pueden haber destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad en el amor. Son personas que todo lo han convertido en mentira, son personas que han vivido para el odio, son personas que han pisoteado el amor, que han pisoteado los derechos humanos, que han utilizado a los demás, los han aplastado. Y claro, digo, esto es muy terrible, pero por desgracia no hay que irse muy lejos para ver cómo a veces el afán de poder, el afán del dinero, el afán es tan destructivo que claro, son personas que han borrado la capacidad de verdad y la capacidad de amor en su corazón. Son personas que han hecho una opción por la tiniebla, una opción por el odio. Bueno, eso forma parte de la libertad. Claro, y en estas personas, efectivamente, pues como que no hay nada remediable, ¿no? Y como su propia destrucción, ha habido un momento que han querido que no haya un punto de marcha atrás y han continuado con ella. Bien, eso es lo que ya veremos en otra meditación, que es el infierno. También otra alternativa es que puede haber personas purísimas, en el sentido de personas que han conocido el amor de Dios, se han ido llenando en su vida completamente del amor de Dios, están completamente abiertas al prójimo, saben que en definitiva su comunión con Dios ha orientado siempre su vida y al final, después de la muerte, es un paso más para culminar un proceso que ellos han vivido, que es un proceso de entregar su vida, de alabar a Dios, de darle gracias desde sus debilidades, pero en definitiva con un deseo muy claro y con un vivir en la verdad y desear vivir en el amor. Y eso se llama el cielo. El cielo, y ahí está donde están los bienaventurados, que ya completamente libres de la debilidad humana, de las faltas,
contemplan el rostro de Dios, aman completamente a los demás seres existentes, a los ángeles, a todas las personas amadas en su vida y a otros que conocerán o que están conociendo. Y dices, bueno, pues eso es el cielo, efectivamente. Y hablaremos también, habrá una meditación, si Dios quiere, del cielo. Ahora, fijaos qué bonito, el Papa ya en el punto 46 y 47, que a mí solo me parecen los más interesantes de Spe Salvi, y si queréis lo podéis leer más despacio con motivo de esta meditación, porque creo que es una expresión que hace mucho bien, ¿no? Dice el Papa, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro suele ser lo normal. O sea, no hay nadie completamente, químicamente puro malo, que es un monstruo horroroso, espantoso. Yo no he conocido ninguno. O alguien que sea tan bueno, tan santo, tan impecable, que jamás ha tenido ninguna cosa mala. Bueno, eso sí, yo creo que puede conocer alguna persona más. Malos, no he conocido ninguno. Gente que hace daño, que hace mal, retorcida, complicada, pues sí. Buenos, he conocido muchos. Eso sí, eso tengo la seguridad. Y yo, de hecho, cuando algunas personas que he podido tratar, conocer, especialmente los niños, ¿no? Yo tengo la certeza moral que están en el cielo. Pero el Papa dice, con mucha sabiduría, Benedicto XVI en Spe Salvi, que en gran parte de los hombres lo que pasa es que, aunque hayan cometido maldades, burradas, tonterías, en lo más hondo de su ser, ellos saben que eso no está bien. En lo más hondo de su ser hay como una cierta apertura a la verdad. Y por tanto, sobre esa suciedad, sobre esa, pues, que ha cubierto, como que ha tapado esa pureza primigenia, ese niño que había dentro con un corazón limpio, pues a lo mejor al cabo de los años hemos ido echando basura encima, pero que queda esa sed de belleza, de paz, de armonía. Claro, entonces, ¿qué pasa con estas personas? Porque dices, oye, pues ni por un lado no son tan malas como para ir al infierno, porque son conscientes, se han dado cuenta de que han hecho daño, pero no son tan buenas como para decir, bueno, pues venga, anda, al cielo directamente, que no pasa nada. Si has sido malo, al fin y al cabo, ¿qué más da? Entonces, no, hay que tener como muy claro, en este sentido, que, bueno, pues yo no me gustaría ser eternamente como soy ahora. Porque por un lado entiendo que busco a Dios, lo deseo, tengo claro dónde está la verdad, pero tengo claro también que tengo unos defectos que necesito purificar. Y si no quedo purificado ahora, y si me muero con mis defectos, esperemos que no, pero es posible, ¿quién me purificará? ¿Quién me hará tener una eternidad tranquila, en paz, en plenitud, sin tener miedo a volverme a equivocar, sin tener miedo a hacer daño a nadie, sin tener miedo, pues el purgatorio? Por lo tanto, comprender que el purgatorio es un gesto del amor de Dios. De hecho, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, él habla del juicio de Dios, él habla de lo que hay después, pero claro, a ver, San Pablo, pensad que estamos en el siglo I, es un hombre muy culto, efectivamente es un hombre que por un lado conoce muy bien el judaísmo, por otro lado es un hombre que ha estudiado toda la filosofía griega hasta su momento, y es un ciudadano romano, es decir, que tiene un bagaje cultural, pero como sabía que predicaba gente muy sencilla, los primeros cristianos habitualmente procedían de clases sociales bastante sencillitas, él quiere explicar esta realidad de la fe con imágenes. Y por eso él habla de que todo tiene que estar edificado sobre un cimiento, que se puede edificar sobre ese cimiento con oro, joyas o con paja, heno, y entonces habla como de un fuego que purificará y que en definitiva pues todo lo que sea paja, heno, cosas endebles que hemos construido en nuestra vida, el fuego lo hará desaparecer y todo lo que sea valioso, precioso, se sostendrá. En definitiva, ese cimiento sabemos sobre el que edificar es Jesucristo. Eso lo sabemos bien. Y en definitiva, una persona que conozca a Jesucristo, que ame a Jesucristo, o que incluso sin conocerle, pero está en la sintonía de Jesucristo por el amor, es una persona que está edificando sobre el cimiento verdadero, sobre el cimiento más válido. Una persona que no cimenta su vida en la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona que no cimienta su vida en la verdad es una persona que todo se le va a derrumbar. Y luego, claro, ese fuego no hay que entenderlo en el sentido físico de la palabra. Unas llamas una de mis abuelas, que la quiero mucho, cuando me iba a ordenar sacerdote, ella, claro, nació a principios del siglo XX. Decía, qué bien cuando te ordenes sacerdote, era seminarista, porque como yo tengo que ir al purgatorio y ella se considera que tenía que ir, claro, tenía sus defectos, sus cosas. Dice, mira, para mí, que el purgatorio sea como en la barbacoa, y la carne, los filetones. Dice,
vuelta y vuelta y punto de sal y ya me voy para el cielo. Como la pobre como pensando que esto era que la tenían que achicharrar, ¿no? No hay que entenderlo en ese sentido literal, porque atención, en primer lugar, el purgatorio enseña el catecismo que no es tanto un lugar físico. ¿Dónde está el purgatorio? Es decir, pues el purgatorio no es ningún lugar, sino que, a ver, para los antiguos, las religiones antiguas sí, ellos pensaban que el purgatorio era el Sheol, la parte de debajo de la tierra, incluso la querían como localizar físicamente. Y dices, no, si el purgatorio no es un lugar físico, sino que más bien es un estado del alma. Y además es un estado del alma que sabemos que es transitorio. Si lo bueno del purgatorio, a mí me dicen, ¿tú vas a ir al purgatorio? Y digo, firmo ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad que si estoy en el purgatorio, sé que es un paso previo para ir al cielo. Es como dicen, oye, pues mira, tú estás entrando en un lugar, en un polideportivo, y para un lado vas a unas duchas que, efectivamente, mira, pican, están muy calientes, te achichan, pero es que es el paso necesario para pasar ya es el paso necesario para pasar al cielo, o digamos, al lugar mejor. Y que en cambio el otro pasillo dices, no, pues tú te vas hasta lo que pica, lo que chincha, lo que todo, pero además es que eso no va a terminar, de cabeza me voy para allá. Hombre, es que hay una puerta especial que es para entrar directamente, y dice, pues esos son los santos. Nosotros queremos serlo, pero como todavía no lo somos, pues es de esperar que tenga que ser así. Pero con esa alegría y con ese decir, Dios mío, pues qué bien, ¿no? Porque sé que tu misericordia me va a purificar, y aunque me pueda doler, pues me compensa, como es lógico. ¿Por qué? Porque, Señor, pues espero en ti, confío en ti. Y cuando repito, en primer lugar, entender muy bien que el purgatorio no es un tema de lugar. En segundo lugar, ¿quién va al purgatorio? Lo he dicho antes, el Papa Benedicto lo dice en Spe Salvi, de un modo muy bello, aquellos que mantienen todavía un vínculo con la verdad, que mantienen un vínculo con el amor, que en definitiva, aunque haya cometido pecados importantes, pecados graves, se han arrepentido. Porque en el momento que te arrepientas, aunque todavía no te hayas podido confesar, chico, pues la gracia vuelve a ti. Otra cosa es que ya sacramentalmente puedas tener una reconciliación. Pero claro, yo creo que ahí hay mucha gente que presumimos que ha muerto, no, sin sacramento, sin nada, qué horror. Y dices, bueno, es verdad que cuando tú vas a morir, si va un sacerdote, te da la santa unción, te confiesa, tienes esa seguridad de que mueres en gracia de Dios, o que la persona que se va a morir está en gracia de Dios. Bien, pero aún así hay otros caminos también para la gracia. Y una persona que sin culpa suya, porque no ha podido, no ha dado tiempo, no sabía que se iba a morir, yo qué sé, te da un peperleque, y bueno, pues si hubiera tenido la posibilidad, lo hubiera hecho, pues son personas que mueren en gracia, aunque evidentemente con una carga de pecado muy grande. Y por tanto, el purgatorio es para las personas que, porque se han mantenido en la verdad, a pesar de haber cometido muchos errores, muchas debilidades, se han mantenido en el amor, pues en definitiva mueren en gracia, es decir, en una comunión con Dios, por la misericordia divina, y son capaces de aceptar las consecuencias de sus actos, y bueno, como consecuencia de esa aceptación, son purificados. Repito, no es un castigo el purgatorio, no es un castigo, todo lo contrario, es una obra de la misericordia divina, porque el Señor nos concede ese limpiarnos, quedar eternamente limpios. En la doctrina católica sobre el pecado siempre se distinguió entre la culpa y la pena. ¿Qué es la culpa? La culpa es esa responsabilidad que yo tengo de haber hecho un acto que tenía muy claro que estaba mal, que me di cuenta que era un tema grave, que además tuve esa advertencia, había materia grave. O sea, para que haya un pecado mortal, fundamentalmente tiene que haber materia, es decir, pues insultar es materia, ser violento es materia, pero que puede ser más leve. Una cosa es decir eres tonto, otra cosa es decir que eres lo peor, bueno, las cosas terribles. Y por tanto, que haya materia grave, que haya advertencia y que además haya un consentimiento pleno. Que lo quiera hacer, lo pueda hacer, puedo no hacerlo, y en fin, como pues lo decido hacer. Claro, ese pecado mortal, que es posible, por supuesto, y a veces hacemos pecados que son materia grave, pero a lo mejor puede faltar el consentimiento, o no nos hemos dado cuenta, no ha habido advertencia, no sabemos que eso era pecado, o lo hemos tomado por una cosa sin importancia. Claro, qué bonito saber que ahí, que la misericordia de Dios encuentra muchos recovecos, porque Cristo ha muerto en la cruz para que todos los hombres se salven.
y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por tanto la Iglesia ha distinguido entre la culpa, y ¿qué es la culpa? El ser muy consciente de que he hecho algo mal, lo he querido hacer, y por tanto soy responsable. Bueno, y otra cosa es la pena. Es decir, la pena es las consecuencias de ese acto que yo he hecho. A lo mejor he podido hacer una cosa sin darme cuenta. Imagínate que cojo el coche, no miro bien y voy por un paso de cebra o por lo que sea, y porque pensaba que no había nadie, he seguido, y a lo mejor he atropellado a una persona y dices, pues mira, hombre, puede haber una culpabilidad, o que era una persona que de repente ha entrado corriendo debajo del coche y no te ha dado tiempo ni a reaccionar. Dices, bueno, no me siento culpable. No lo he podido evitar, es un accidente. Ahora, las consecuencias de lo que ha pasado, la pena, es que, bueno, pues eso, que me ha muerto una persona, que es un dolor para muchísimas gente, es decir, las consecuencias de mi pecado, es lo que se llama la pena. Si yo rompo un cristal, imagínate que has pintado un cristal muy bonito, lo has decorado tal, le has echado mucho tiempo, has gastado tu tiempo y tu dinero en decorarlo, y de repente, bueno, pues yo le pego una pedrada, está por un lado la culpa, porque he roto conscientemente algo que tú has hecho, pero además las consecuencias, que es lo que cuesta el cristal, las horas invertidas, el material que se ha hecho y el frío que ha entrado. Las consecuencias de mis actos. Pues mirad, en el purgatorio de algún modo la culpa ya está perdonada porque Jesucristo muere por nuestras culpas. La sangre de Cristo me purifica de mis culpas y yo soy absuelto de mis culpas por la misericordia divina cuando primero vivo la justicia. Cuando yo reconozco mis culpas, yo digo, lo he hecho fatal. Esto de tirar la piedra del cristal es un espanto. He sido plenamente consciente y, Señor, te pido perdón. Cualquier ser humano que pida perdón al Señor va a encontrar el perdón. Siempre, siempre, siempre. Ahora, es bueno saber lo que he hecho mal, ¿eh? Me dice, no, he insultado a no sé quién y no quiero pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón? Tengo toda la razón del mundo. Pues atención, que hay que pedir perdón. A Dios y a los hombres. Por supuesto que sí. Entonces, cualquier persona que pide perdón a Dios, que se da cuenta que no lo ha hecho bien, va a encontrarse con ese perdón. Eso es lo maravilloso. Ahora, las consecuencias que ese pecado, es decir, la pena que yo he causado, pues yo tengo que ser consciente de ella. Porque no, entonces no pasa nada. En fin, como Dios me va a perdonar, dices no. Y de hecho, enseñan los teólogos que hay como dos tipos de penas, ¿no? La pena de daño, que se llama esa pena de daño o la pena de dilación de la gloria, que es el darme cuenta después de la muerte que podía estar en el cielo y que he sido tontísimo. Y que de hecho es la pena, se llama de la dilación del cielo, es decir, que hasta que yo pueda entrar en el cielo, pues no sé lo que va a ser esto. Es decir, sabemos que con el juicio final se termina el purgatorio, sí, pero es esa pena de decir, Dios mío, poder estar ya disfrutando de ti, de mi gente amada, de todo, y no habiéndolo sabido en la tierra y no haber hecho nada, y esa sed de Dios que no está todavía saciada, y esa sed de comunión con los que amamos que no puede quedar saciada. Y luego, además de la pena de daño, dicen los teólogos que está la pena de sentido, que no es tanto el sentido físico, repito, porque como no hay corporalidad, pues no hay... Te voy a pegar un latigazo, pues no tengo cuerpo, es decir, sino sobre todo es el dolor de darme cuenta del daño que he podido causar a Dios y a los hombres, a Jesucristo en la cruz y a la humanidad, por mis pensamientos terribles, tóxicos, por mis palabras despiadadas, por mis omisiones que han quedado o que han dejado hielo o fuego en el corazón de los demás, por mis pensamientos, deseos, es decir, todo eso, el darme cuenta, que es un dolor de amor. Y todo eso, esa pena de sentido, bueno, pues queda ahí, que es ese darme cuenta. Qué importante es, ¿verdad? Porque valorarás mucho más el perdón, valorarás mucho más cómo eres amado por Dios. A veces yo pienso que hasta mis pecados cantarán la misericordia divina, porque, Señor, lo torpe que he sido, lo terco, lo zafio, lo insensible, lo tonto, en definitiva, porque cada uno se conoce. Yo sé que he sido muy tonto. Y que tú me hayas seguido amando, que tú me sigas queriendo, que hayas insistido, que me ofrezcas cada día los sacramentos, la posibilidad de reconciliación, el poder volver a empezar. Es decir, hasta mis pecados cantarán tu fidelidad, Señor, porque es que has sido tan bueno conmigo que yo no me merezco nada de eso. La salvación no se merece, ¿eh? La salvación es un regalo de la misericordia divina. Esto nos tiene que quedar muy claro. Y el purgatorio tampoco. El purgatorio es un regalo de la misericordia divina. No, que tengo este familiar en el purgatorio. Pues mira, es un regalazo y ojalá que puedas ser consciente que eso no va a estar siempre ahí, sino que, bueno, pues
Por la misericordia de Dios es un momento, no es un tiempo, porque físicamente no se puede contabilizar tampoco en días, semanas, horas, años. Es un modo transitorio de purificarse. Y de hecho, fijaos, la Iglesia siempre ha enseñado que por la comunión de los santos, lo hablábamos en la meditación de ayer, nosotros podemos orar y ofrecer sufragios o sacrificios por los difuntos que están en el purgatorio para que se vean liberados de las penas, de esas consecuencias de sus propios pecados. ¿Y cómo se hace esa comunión de los santos con las benditas ánimas del purgatorio? La tradición de la Iglesia les ha llamado siempre así, las ánimas del purgatorio. Es una palabra un poco latinizada, procede del latín, pero sí, las ánimas, las almas del purgatorio. Normalmente han sido como siempre tres grandes posibilidades. Una, pues ofrecer la misa. Yo quiero encargar una misa por una persona en concreto. Incluso aunque tú en ese momento no estés en gracia de Dios, tú puedes ofrecer una misa por una persona. Y toda la fuerza del amor de Cristo, toda la fuerza del amor de Dios que sucede en la misa se le aplica a esa persona para que vea, conozca y ame, y se deje amar por Dios. Y de hecho había una antigua costumbre que eran las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas. Bueno, en fin, eso es un poco más complicado y no me quiero meter aquí a explicarlo. Si toca algún día ya lo explicaré, pero bueno, ofrecer la misa. En segundo lugar, si además estás en gracia de Dios, vas a comulgar y ofreces la Sagrada Comunión. Ofrecer la comunión por un difunto también tiene un valor grandísimo, grandísimo. Y en tercer lugar, en la Iglesia siempre hubo una práctica que se llamaban las indulgencias plenarias, puesto que la Iglesia es la esposa de Cristo y ha querido el esposo que la Iglesia administre. No es propietaria, pero sí es administradora de los bienes de la salvación. La Iglesia puede vincular a algunas acciones, a algunas oraciones o a algunas situaciones la indulgencia plenaria. Por ejemplo, peregrinar a Santiago en un año compostelano, en un año santo. Hacer esa peregrinación supone una indulgencia plenaria que tú la puedes aplicar por una persona difunta o incluso por ti mismo hasta ese momento la pena que merecías por tus pecados. Quedas liberado no solamente de la culpa porque te has confesado, sino también de la pena. Y por supuesto puedes ofrecer la indulgencia por un difunto. La indulgencia se puede conseguir adorando al Santísimo media hora. La indulgencia se puede conseguir rezando el rosario en familia. La indulgencia se puede conseguir, ahora por ejemplo que estamos en tiempo de pandemia, el Papa ha hecho un decreto maravilloso en el que se puede conseguir la indulgencia plenaria de un modo sencillísimo. Ahí os tenéis que informar porque no quiero que esta tampoco sea la meditación de las enseñanzas de las indulgencias, pero bueno. Por la comunión de los santos hay una puerta abierta. Y claro, nosotros rezamos por nuestros difuntos, con todo el cariño. Rezamos por nuestros difuntos porque se lo merecen, porque es un acto de amor. Quiero volver, antes de terminar, me quedan todavía 6 o 7 minutos, al texto tan bello que, os lo repito, si podéis, por favor, os metéis en internet, en Google, ponéis Spe Salvi, Benedicto XVI, la esperanza que salva, y vais a ver cómo en la última parte, a partir del capítulo 45, que habla de la muerte y del purgatorio y del cielo, etc., hace unas definiciones como más bonitas, ¿no? En el punto 47 comienza el Papa Benedicto a decir: algunos teólogos piensan que ese fuego que arde del que hablaba el apóstol en la carta de los Corintios hace que pasará por el fuego, tal, que ese fuego es Cristo mismo, el juez y el Salvador, y que ese encuentro con Cristo, como que es el acto más decisivo del juicio, esa mirada de Cristo sobre mi vida será una mirada ante la cual todo lo falso se deshace. Será una mirada que en ese encuentro como que quemará, como que nos transformará y nos liberará de todas las que son esas tonterías, esas dependencias, esos miedos, esas agresividades, lujurias, perezas, iras, envidias, todo eso como que teníamos como pegado. Será una mirada transformadora y purificadora, y esa mirada nos hará ser verdaderamente nosotros mismos. Me gusta mucho esta frase, verdaderamente nosotros mismos, porque es como ese proyecto original que Dios tenía para nosotros. Verdaderamente, por la mirada de Cristo, llegaremos a ser nosotros mismos. Además, esto lo dice 2 veces. Unas líneas más adelante dice, permitiéndonos ser, por fin, totalmente nosotros mismos. Porque en definitiva, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Quién soy yo? El amado de Dios. ¿Quién soy yo? Aquel
que ha nacido para alabar, para bendecir. ¿Quién soy yo? Aquel cuya vida tiene sentido para los demás y por los demás y que necesito dar mi vida y entregarme y quererles y dejarme querer. Es decir, y eso es ser verdaderamente nosotros mismos. Y claro, eso enseña el Papa, eso es la mirada de Cristo, que te hará ver todo lo que hay en ti que es falso, todo lo que hay en ti que no es de ti, que se te ha pegado de la mundanidad, que se te ha pegado de la tontería, que se te ha pegado pues de un acontecimiento que hubo en tu vida que te dejó roto y guardaste ahí un rencor, yo qué sé. Entonces te das cuenta cómo esa mirada es un toque a nuestro corazón. Es una mirada, dice, que nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa. Sí, pero es un dolor bienaventurado. Es un dolor que tiene el poder santo, que entra dentro de nosotros mismos y nos permite ser verdaderamente nosotros. A mí, la verdad, cuando leí esto por primera vez, me parece que es una de las definiciones más bonitas del fuego del purgatorio. Sí es verdad que San Pablo habla de esa llama, de ese fuego, es verdad que la tradición cristiana habla de unas llamas, pero es que esa llama es la mirada del Señor, en la que te das cuenta, por esa mirada, todo lo que no nos dejaba ser nosotros mismos, todo lo que era ficticio, falso, adherido, desaparece. Claro, yo creo que ahí ese dolor de amor se convierte en nuestra salvación. Y sigue el Papa, dice, el dolor no podemos calcular con medidas cronométricas, un cronómetro, ¿cuánto tiempo va a durar este dolor? No, ese momento transformador es la mirada de Cristo. Y ojalá que seamos mirados por Él, ya en la tierra, ya, si nos dejáramos mirar por Él así, ya quedaríamos purificados en la tierra. Y de hecho, pensar en el purgatorio, ya estos son los últimos minutos, para nuestro entender, es de muchísima, Dios mío, qué suerte que está el purgatorio. Qué suerte que por lo menos sé que me vas a mirar y que tu mirada me va a purificar. Ojalá que eso me pase ya aquí en la tierra. Si tiene que pasar, cuanto antes mejor. De hecho, yo conozco muchas personas que han pasado el purgatorio en la tierra. Claro que las conozco. Que Dios ha permitido tanta purificación en su vida que sé que están en el cielo, pero vamos, con todas las de la ley. Ahora, nos damos cuenta cómo el purgatorio, efectivamente, en el purgatorio se da por un lado esa justicia y junto a la justicia la gracia. La justicia porque es Cristo el que nos hace justos. Es su sangre la que nos convierte en justos, pero también eso puede pasar porque yo he reconocido mis pecados y es justo que yo reconozca lo que no he hecho bien. Pero a la vez, una vez que yo he reconocido lo que no he hecho bien, es la gracia de Cristo, es el amor de Cristo el que me dice, venga, pues chaval, lo has reconocido, ánimo. Purifícate en el sentido de que mira toda esa tontería que ha habido en tu vida, vamos a quitarla de medio y ya está. Si fuera solo justicia, el juicio, joder, yo tendría un miedo espantoso porque en justicia yo sé muy bien lo que me merezco. En fin, por desgracia. Entonces, claro, si el juicio de Dios fuera solo justicia, sería terrible. Un miedo espantoso el juicio de Dios. Ahora, no, es solo gracia. Ah, pues qué bien, como es solo gracia, pues venga, no pasa nada, porque como al final el Señor me comprende, me conoce y sabe, pues qué mala persona no soy, que quiero ser bueno, pues al final, como que, sobre todo, que dejaríamos de dar importancia a las cosas que suceden en nuestra vida que pueden tener repercusión en los demás. Oye, no, que como es todo gracia, pues que da igual que a mi madre la quiera, luego ya, da igual que no le diga una frase impertinente al otro, es decir, tenemos que dar valor a las cosas que hacemos en la tierra. Claro que sí. Y entonces se equilibra en esta realidad del purgatorio una realidad y otra. La realidad del purgatorio está, por supuesto, en la Sagrada Escritura en numerosísimas ocasiones. ¿La realidad del purgatorio además está en la tradición de los padres de la Iglesia? Por supuesto que sí, y son muchos los concilios, especialmente, claro, cuando ya Lutero, el protestantismo, niega la existencia del purgatorio, la Iglesia en el Concilio de Trento tiene que ser muy clara y decir, vamos a ver, es una verdad de fe, creída desde el principio, esos sufragios por los difuntos, ese orar por ellos, y sobre todo, sentirnos en comunión con ellos. Porque una persona ya ha fallecido con debilidades, con pecados, pues claro, la muerte no me impide que la siga amando. Y por tanto creo que el acto más bonito de amor que podríamos hacer por nuestros difuntos, ofrecer misas por ellos, el día que podamos volver a la Eucaristía ya confesados, ofrecer la Sagrada Comunión, buscar alguna indulgencia plenaria y ganarla para ellos, ofrecerse al Señor por amor, con las condiciones habituales de la indulgencia plenaria, bueno, pues que es confesarse, comulgar también y rezar por las intenciones del romano pontífice. Pues nada complicado, que es que ganar una indulgencia, dice, no, es que es dificilísimo. No, antiguamente a lo mejor sí, pero tiene hoy en día unas facilidades grandísimas. En definitiva, creo en la vida eterna y creo que para estar en el cielo, efectivamente, pues quiero tener las condiciones adecuadas.
Y esas condiciones, a pesar de mi debilidad, un gesto más de la misericordia divina es que después de mi muerte veré a mi Redentor y Él me purificará con su mirada de amor, me purificará de mis penas, de mis tonterías, de mis inmundicias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.